vivió y murió hombre. Decimos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo podemos deshacernos de la larga familiaridad que tenemos con la historia cristiana para verla con ojos nuevos? Hoy estamos en Roma, en Santa María la Mayor, una basílica dedicada a la Virgen María y una de las 4 basílicas mayores de Roma. Nos encontramos aquí porque hoy estamos hablando del nacimiento de Jesús de la Virgen María. Este artículo del credo es muy importante para nosotros porque protege una creencia central del cristianismo, la cual es que Jesús realmente nació como nosotros, que Él es el verdadero Dios y verdadero hombre. Un amigo mío escuchó el Evangelio, la historia de Jesús, por primera vez cuando estaba en la universidad. Era un estudiante internacional de un país mayormente musulmán, en una gran universidad pública del Medio Oeste. Al comienzo del año académico, el grupo del Ministerio Universitario Cristiano estaba repartiendo copias del Nuevo Testamento. Le entregaron una y se la guardó en el bolsillo. Esa noche no tenía nada que hacer porque no conocía a nadie en la escuela. Entonces comenzó a leer la copia del Nuevo Testamento que había recibido ese mismo día. Comenzó por el principio, con el Evangelio de Mateo, el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, y esa larga lista de los antepasados de Cristo. Esa noche se quedó leyendo los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta tarde. A la mañana siguiente volvió corriendo a la tienda estudiantil para encontrar al grupo que le regaló la copia. Preguntó emocionado, ¿es cierto todo esto? ¿Jesús realmente vivió? ¿Jesús curó a los enfermos? ¿Devolvió la vista a los ciegos? ¿Dio oído a los sordos? ¿Convirtió el agua en vino? ¿Caminó en agua? ¿Multiplicó el pan? ¿Jesús realmente perdonó los pecados y resucitó a los muertos? ¿Fue Jesús realmente asesinado en una cruz y sepultado, pero se levantó de entre los muertos? ¿Es cierto todo esto? Sí, todo es verdad. Y en realidad es una historia increíble que nos relatan los evangelios al darnos la vida de Jesucristo. Jesús es la única figura en toda la historia humana cuya venida fue anunciada con siglos de antelación. Si revisas el Antiguo Testamento encontrarás que hay más de 100 profecías que apuntan hacia su cumplimiento en Jesús. Desde la promesa de Dios en el jardín del Edén de que un día la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Toda la humanidad, e Israel en particular, han estado esperando ver cómo Dios resolvería los problemas del pecado y la muerte. El increíble giro en la historia de Dios y lo hizo Él mismo convirtiéndose en uno de nosotros y salvando a su pueblo del pecado y de la muerte. Y vino como nosotros en todo, menos en el pecado, para salvarnos de nuestros pecados. Piensa en esta increíble verdad. Dios, convertido en hombre. El Creador se convirtió en una criatura. El autor se convierte en actor del drama de la historia humana. Esto podría recordarnos el gran pasaje del Evangelio de Juan. Ese versículo lo vemos referenciado en carteles en eventos deportivos, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. En el credo de Nicea profesamos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Al hacer referencia a María, que vivió hace más de 2000 años en Nazaret, nuestra confesión de fe se orienta hacia lo concreto, tangible e histórico. Dios eligió un momento particular en el tiempo y un lugar particular en el mundo para entrar en la historia humana, para venir y salvarnos como uno de nosotros. Cuando hizo esto, toda la historia humana cambió. El tiempo ha cambiado. Este es el acontecimiento central de toda la historia humana. Jesucristo se convirtió en el centro de la historia. Piensa en las abreviaturas que utilizamos en los libros de texto para marcar acontecimientos históricos. Usamos AC y DC. AC en español es antes de Cristo, lo cual marca el tiempo antes de que Cristo entrara a la historia hace más de 2000 años. La abreviatura DC después de Cristo, que en latín se dice Anno Domini, o el año de nuestro Señor. Marcamos nuestros calendarios y recordamos el paso de los años por el tiempo antes de Cristo. Y el tiempo que estamos viviendo, el año de nuestro Señor, que es un año de gracia y de salvación. La historia se divide en dos. Antes de la venida de Jesús
y después del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuando comparamos los relatos de los evangelios, es útil notar que describen el nacimiento de Cristo y los acontecimientos que le precedieron de una manera que llama nuestra atención sobre un acontecimiento histórico notable. Para leer los pasajes acerca del nacimiento de Jesús, consulta los 2 primeros capítulos del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Al leer estos pasajes resulta evidente que la historia de Jesús está firmemente arraigada en la historia. El Evangelio de Mateo rastrea su genealogía hasta Abraham, mientras que Lucas rastrea a los antepasados de Jesús hasta Adán. Lucas deja claro a su lector que ha verificado todo lo que hay en su Evangelio, hablando con testigos presenciales e investigándolo él mismo, para poder ofrecer un relato ordenado de la vida de Jesús. Lucas incluso marcó la narración al mencionar que fue un decreto de César Augusto, cuando Quirino era gobernador de Siria, lo que provocó el viaje de José y la futura madre María del pueblo de Nazaret para ir a empadronarse en la ciudad de David llamada Belén. El decreto real del hombre más poderoso del mundo en ese momento, en realidad es parte del plan de Dios. Está cumpliendo antiguas profecías de la historia de Israel. Por ejemplo, una profecía de Miqueas predijo que el Mesías nacería en Belén, como su antepasado David. Volviendo más atrás en el tiempo, Dios le prometió a David que uno de sus hijos, uno de su propio linaje, sería rey para siempre e hijo de Dios. Aun cuando Jesús era del linaje real de David, eligió no nacer en un palacio, sino en una morada humilde. No fue colocado en un pesebre real, sino en un pesebre donde se alimentaban los animales. No estaba envuelto en ropas reales, sino tiernamente vestido con pañales. Hay señales extraordinarias que acompañan a su nacimiento indicando su origen divino. Su nacimiento es anunciado por una multitud de ángeles a los pastores. Su llegada está señalada por una estrella que los magos en tierra extranjera ven y siguen para ofrecerle homenaje y regalos de oro, incienso y mirra. Todos estos detalles resaltan la realidad histórica concreta del nacimiento de Jesús. Las profecías cumplidas señalan que este es un nacimiento extraordinario, pero el entorno modesto en el que nace revela que viene de una manera ordinaria y humilde. Este niño es a la vez hombre y Dios. Entonces la iglesia dice, miren, aquí está donde él reposaba. Esta reliquia pretende indicarnos la Tierra Santa, el lugar donde el Hijo de Dios se hizo hombre. Estamos en las cuevas debajo de la iglesia de la Natividad, en Tierra Santa, el mismo lugar donde nació Jesucristo. Y me encanta bajar a esta cueva y sentir el aire fresco y darme cuenta de cómo debieron haberse sentido José y María al estar aquí abajo, y luego pensar en ellos en su pobreza, sin un lugar, sin posada, sin tener dónde quedarse, pero tienen que llegar a esta humilde condición donde alguien les dé su establo, donde María pueda dar a luz al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un lugar asombroso y realmente me hace comprender la realidad del misterio de la encarnación en la que Dios se hizo hombre. ¿Sabes? Podrías preguntar, bueno, ¿cómo sabes que esta es la cueva específica? ¿Cómo sabes que este es el lugar exacto, verdad? Hay otras cuevas en Belén, hay otros lugares en Israel. ¿Cómo sabemos que este es el lugar histórico? Bueno, hay una pequeña historia detrás de esto. Del año 135 DC, cuando el emperador romano Adriano, a quien no le gustaban los judíos y no le gustaban los cristianos, sabía que había cristianos acudiendo en masa a Belén. ¿Por qué venían aquí los cristianos? Porque creían que este es el mismo lugar en donde Jesús nació. Y esa era una tradición viva ya en el primer siglo. Y luego, a principios del siglo II, ya era una larga tradición que los cristianos vinieran aquí y pensaran en cómo nació Jesús, aquí, en esta cueva. Y entonces Adriano quiso eliminar el recuerdo de eso. Él quería cancelar el recuerdo de Cristo, quería cancelar la Navidad.
Y entonces, ¿qué hizo para lograr eso? Él construyó aquí un templo pagano, para un dios pagano. Pero en lugar de cancelar a Cristo, lo que acabó haciendo fue confirmar para toda la antigüedad, por evidencia arqueológica, que este es el lugar donde la tradición dice que nació Jesús. Y así en realidad confirmó la ubicación de Cristo en lugar de ocultarla, encubrirla y cancelarla. Y se llama Cueva de San José, porque José era el protector de María y su niño, Jesús. Y este es el lugar, y justo detrás de mí, a mi izquierda, se puede ver que hay un camino que va a otra cueva, y esa es la cueva específica donde nació Cristo. Y si lo piensas bien, el Dios que hizo el sol, la luna y las estrellas, y luego Él viene a esta pequeña tierra, la Tierra Santa, Israel, y luego en medio de Tierra Santa está el pequeño y humilde pueblo de Belén, y eso no es suficiente, quiere hacerlo más pequeño. Llega a la que es la morada más humilde de Belén, esta cueva para animales, y ahí es donde nace Dios. ¡Wow! Es simplemente asombroso para mí. Cada vez que estoy aquí me conmueve la naturaleza radical de Dios y su humildad al estar aquí. Y cuando pensamos en esto, pienso en María, que tiene que dar a luz a su hijo en una condición tan humilde. Ella será la madre de Dios, es la más grandiosa de todas las madres, y sin embargo está en el más humilde de todos los lugares, ¿verdad? Rodeada de animales. Y luego, después de que ella da a luz a ese niño y lo envuelva en pañales, ella lo acuesta en un pesebre. Ahora estamos acostumbrados a escuchar eso en los hermosos himnos, historias y canciones de Navidad, pero nos damos cuenta de que un pesebre es un comedero, es un lugar donde se alimentan a los animales. Entonces, ¿por qué coloca a Jesús en un pesebre? Porque creo que nos está señalando algo, porque Belén en sí significa casa del pan, y Jesús, al final de su historia, tomará el pan, lo bendecirá, lo partirá y dirá: esto es mi cuerpo, tómenlo todos y coman de él. Él nos brinda su cuerpo para comer en la Eucaristía. Y aquí eso ya está prefigurado por el nombre de la ciudad del pueblo llamado Belén. Dios no pudo tomar y elegir un lugar más humilde para nacer. Y en esa humildad, María muestra que Jesús quiere ofrecerse de la forma más humilde como alimento para ti y para mí. Y aquí reflexionamos sobre el gran misterio de la encarnación y cuán concreto y cuán específica e histórica es nuestra historia y fe cristiana. Todo lo que hemos hablado nos ayuda a entender lo que queremos decir cada domingo durante el credo cuando decimos que Jesús nació de la Virgen María. Este misterio que llamamos encarnación es uno de los dos misterios centrales de la fe. El primero es la Trinidad que vimos en el último episodio y ahora nos estamos centrando en el segundo, la encarnación. Así que ahora pasemos a lo que propiamente significa la encarnación y cómo la Iglesia ha llegado a nuestra comprensión de ella. ¿Qué significa decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre? Encontrar las realidades físicas de la presencia de Cristo en la tierra, como las reliquias del pesebre y la cruz, los lugares de Tierra Santa donde nació, enseñó a los fieles, murió y resucitó. Todo esto nos ayuda a sentirnos más cerca de Él en su humanidad. Pero es muy importante en estos encuentros recordar que Jesucristo no solamente es plenamente humano, sino también plenamente Dios. Y una vez que empezamos a reflexionar sobre esto, inmediatamente llegamos a una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios elegiría bajar para asumir nuestra naturaleza humana? ¿Cuál es, podríamos preguntarnos, la lógica de la encarnación? Santa Catalina de Siena expresa bellamente esta pregunta en su diálogo con Dios. Ella dice: somos tu imagen, y tú te has hecho nuestro por esta unión que has realizado con el hombre, cubriendo a la edad eterna con la nube de aflicción y el barro corrupto de Adán. ¿Por qué razón? Amor. Por eso tú, oh Dios, te has hecho hombre, y el hombre se ha hecho Dios. En respuesta a Santa Catalina, Dios explica por qué fue necesaria la encarnación. Dios le dice a Santa Catalina que el pecado de Adán y Eva fue tan grande y nuestra naturaleza caída tan herida que nunca podríamos ser restaurados a la comunión con Dios por nuestra cuenta.
Pero Dios, en su infinita misericordia, quiso reparar el daño cometido y devolver a la humanidad a una vida de gracia. La solución es la encarnación. Dios envió a su Hijo unigénito para asumir nuestra humanidad y sufrir la muerte en la cruz por nuestros pecados. A través de este sacrificio, Él volvió a abrir las puertas del cielo e hizo posible la vida de gracia. Dios se hizo hombre no solo para sufrir y morir por nosotros, una misericordia maravillosa por sí sola, sino también para estar cerca de nosotros y pasar tiempo con nosotros, así como un amante desea estar cerca de su amada. Por supuesto, podemos ver que esta lógica solo funciona si Jesucristo es verdaderamente Dios. La apertura del Evangelio de San Juan nos dice que Cristo es la palabra eterna, quien estuvo con el Padre en el principio, por quien fueron hechas todas las cosas, y que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y San Pablo llama a Cristo el ícono, es decir, la imagen del Dios invisible en Colosenses 1:15. Pero incluso con todas las seguridades que tenemos en las Escrituras, ha habido quienes han negado la divinidad de Cristo. En la iglesia primitiva, algunos llegaron a sostener la falsa opinión de que Cristo no era coeterno con el Padre, ni era de la misma naturaleza que el Padre. En pocas palabras, Él no era Dios. En el año 325 después de Cristo, el Concilio de Nicea condenó esta herejía y afirmó la divinidad de Cristo. El concilio dijo que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Decimos estas palabras en el credo de Nicea en cada misa, ayudándonos a recordar que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Y podríamos pensar que la declaración de Nicea arregló las cosas, pero afirmar la divinidad de Cristo llevó a otro error. Si Cristo es Dios y hombre, ¿no son dos personas diferentes? O si Él es una sola persona, ¿es porque su naturaleza divina absorbió por completo su humanidad? Lo sé, puede resultar bastante confuso. En el año 451, el Concilio de Calcedonia abordó estos nuevos errores para darnos una comprensión clara de cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre, sin perder nada de su divinidad, ni de su humanidad, y sin perder la unidad de su persona. El concilio declaró que Cristo es una sola persona, el unigénito Hijo de Dios, quien tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él es el Dios hombre. Volviendo a las hermosas palabras de Santa Catalina, quiero resaltar la sorprendente comprensión que tiene de que la encarnación no solo trae a Dios hasta el nivel de la humanidad, sino que también eleva al hombre al nivel de la divinidad. Ella dice, tú, oh Dios, te has hecho hombre, y el hombre se ha hecho Dios. Así lo afirma la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. San Pablo nos dice que no solo hemos sido redimidos, sino que hemos sido adoptados como hijos e hijas. Él dice, la prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, siguiendo la Sagrada Escritura, Dios amó tanto al mundo que envió a su amado Hijo a morir por nuestros pecados. Vino a darnos un modelo de santidad a seguir y a hacernos partícipes de la naturaleza divina, a adoptarnos como hijos e hijas. Este es un misterio muy hermoso de nuestra fe, que Dios se humillara y se convirtiera en el bebé en la cuna de Belén. Todo para que pudiéramos tener vida eterna. Santa Catalina tiene toda la razón. El motivo de la encarnación, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué?, es amor. Entonces, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué se abajó y se sometió a nuestra humanidad, a lo mundano de la vida humana, al sufrimiento y a la muerte? Quería darnos un camino de regreso. Después de la caída, el paraíso se perdió. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él tomó nuestra naturaleza para restaurarla y elevarla.
San Anastasio dijo en el siglo IV que Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios. La encarnación es una verdadera buena noticia. Significa que tenemos a un Salvador que quiere restaurar y redimir todo lo que significa ser humano. Dios bajó para hacernos subir. Esa es la historia de la encarnación. En Isaías capítulo 9, el profeta da algunas de las palabras famosas de la venida de nuestro Señor. Que los que caminan en tinieblas verán una gran luz, que no ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y que su gobierno no tendrá fin. Describe el gozo de su venida como una victoria en la batalla y como una cosecha, que es como superar o escapar de la muerte misma. La guerra y el hambre fueron dos formas comunes de morir en la antigüedad. Esta promesa de un Salvador es una especie de promesa terrena de vida en este mundo, pero la promesa de Isaías va mucho más allá, como si este niño tuviera autoridad sobre todo, y que será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, el Salvador también es alguien que es divino. Y esto es algo muy bueno, porque aunque un héroe humano sea una buena noticia, no necesariamente es una noticia asombrosa, porque los héroes humanos tienden a fallar cuando están en la cima de su poder, e incluso los mejores héroes humanos acaban muriendo. Pero nuestro Dios y Salvador quiso nacer entre nosotros como un niño, pero Él es uno que vive para siempre. Tiene poder en la autoridad, pero en la enseñanza, y el consejo tiene un reino eterno, pero es de paz. ¿Qué héroe humano puede presumir de esto? La mayoría de los reinos humanos no se establecen mediante la paz, y su reinado no se caracteriza por buenas enseñanzas y consejos. Y por eso esta profecía es muy importante para nosotros hoy, porque nos dice dónde debemos buscar a Dios en el mundo. En realidad no deberíamos tener el hábito de buscar a Dios en los poderes y la autoridad mundana. No deberíamos tener el hábito de tratar de encontrarlos en los logros y el éxito, tal como los define el mundo. Entonces, ¿cuándo buscamos el poder de Dios en nuestras propias vidas? ¿Cuándo lo buscamos en oración? Busquémoslo en su enseñanza, en su consejo, en su escritura y en su palabra. Cuando busquemos su fuerza en nuestras vidas, busquémosla en la humildad. Muchas veces veremos a Dios en las cosas pequeñas. Y pase lo que pase, tengamos confianza en nuestro Señor, porque sabemos que Él vino y caminó entre nosotros y quiso ser Dios con nosotros. Está bien, conclusiones importantes para hoy. La verdad de que Jesús nació de la Virgen María protege la verdad fundamental de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Los evangelios fundamentan la vida de Jesús en la historia. Mateo da la genealogía humana de Jesús y Lucas entrevistó a testigos presenciales sobre los verdaderos acontecimientos que tuvieron lugar en el nacimiento de Jesús y a lo largo de su vida. La encarnación es el segundo gran misterio de nuestra fe. Jesús es una persona divina con dos naturalezas, humana y divina. Debido a su naturaleza humana, Jesús nos comprende y comparte nuestra experiencia humana. Esto es muy importante. Esto es algo que debes tener grabado en tu memoria. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera convertirse en Dios. Es a través de la encarnación que somos redimidos del pecado, que nuestra naturaleza herida es sanada y nos convertimos en herederos adoptivos del cielo. Una de las cosas hermosas de la encarnación es que llega a nuestra vida cotidiana. La encarnación significa que Dios sabe lo que es ser humano. Significa que en cualquier cosa por la que estés pasando, cosas asombrosas, cosas difíciles, sufrimiento, alegría, tristeza, lo mundano, que Jesús está ahí, que puede simpatizar contigo. Significa que tenemos un Salvador que abrió el camino de regreso al cielo. También significa que tenemos un Salvador que desea restaurar y redimir todo en nuestra vida diaria mientras avanzamos en nuestro camino.